Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol. Hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de muy buenos amigos y claramente de un café para amenizar nuestra conversación. En esta ocasión vamos a hablar de la competencia más importante a nivel de clubes en el mundo, porque están definidos ya los clasificados a octavos de final, también los clasificados a repechaje, a playoffs más bien, de la UEFA Champions League, claro que sí, los equipos que van a tener todavía una oportunidad de seguir en disputa de esta competencia, y claramente también ya conocemos a los que se quedaron por fuera después de una última jornada apasionante que tuvo de todo, tuvo definiciones en el último minuto, un gol de un arquero, mejor dicho, de todo hubo en esta fecha y lo vamos a discutir aquí con la mesa de trabajo, porque también estamos preparándonos para el sorteo de los playoffs, que claramente ustedes lo van a poder vivir con nosotros. Café y Fútbol te va a traer en vivo y en directo el sorteo este viernes 30 de enero para saber cómo quedan definidos los rivales, cómo se va a desarrollar el camino de esta UEFA Champions League que ya terminó su fase de liga. Y para hablar de todo esto, vamos a comenzar presentando la mesa de trabajo, comenzando por el señor Néstor Daniel Ruiz, que está listo y dispuesto para hablar de todos estos temas. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido a este nuevo capítulo. Hola, ¿qué tal, Nico? A Donado, a todos nuestros oyentes. Feliz de compartir un nuevo episodio con mis compañeros, hablando de la mejor competencia en Europa, la UEFA Champions League. Y no se desconecten de este capítulo, que vamos a hacerlo con la mejor información del mundo del fútbol. Si pueden dar cuenta, Néstor Daniel Ruiz compró hasta micrófono y todo para traerles a ustedes mejor calidad de audio. Ese está comprometido al 100%. Claro, Nico, es que así toca, ¿no? Comprometidos al 100%, sí. Calidad al público. Perfecto, y se te escucha mucho mejor, la verdad, sí. Es que el micrófono hace la diferencia, señor Néstor Daniel Ruiz, aquí trayendo innovación para el audio en el programa. Y también presentamos al señor Juan David Donado, que está también listo y dispuesto para llevarles la mejor información. ¿Cómo estás, Donado? Bienvenido a este nuevo capítulo. Bueno, Nico, creo que esta fecha nos dejó varias sorpresas. También con eso pudimos conocer los clasificados de esta competición, que siempre nos deja con muchas emociones. Y bueno, creo que eso es lo que hay que resaltar por el momento, que ya más adelante también vamos a hablar sobre partidos en específico, ¿no, Nico? Sí, muchos partidos en específico, también colombianos, que tuvieron protagonismo en esta fecha, y sobre todo lo que pasó, porque es que, muchachos, una fecha que se resolvió de una manera muy apasionante, y sobre todo con un partido que ya les vamos a mencionar. Muy seguramente ustedes ya sabrán de cuál les hablo, pero ya lo vamos a mencionar. Pero antes, hablando de ese partido, que ya vamos a profundizar un poco más, el señor Néstor Daniel Ruiz nos tiene un dato curioso, como los que él siempre trae, muy interesante, sobre un partido en específico y sobre lo que ocurrió. Néstor, cuéntanos un poquito qué dato nos tienes, por qué es importante el dato curioso del día de hoy. Adelante.
Claro que sí, Nico. El dato curioso para este capítulo es sobre el arquero o los arqueros que han anotado goles en Champions League. El arquero ucraniano Anatoly Trubin se convierte en el quinto arquero en convertir gol en esta competencia. Los otros arqueros han sido Hans Jort Bot, varias veces, anotó 3 goles en Champions. Sinan Volant, gol de campo abierto. El tercer arquero ha sido Vicent Enyeama, con gol de penal. Y Iván Provedel, gol de campo abierto, Nico. Y en quinta posición, el arquero ucraniano, que le anotó en el último minuto al Real Madrid. Perfecto, sí. Los arqueros que han hecho historia. No sé si tengamos los equipos, si tú tengas los equipos con los que marcaron goles, si me puedes tener ese dato o ya lo vamos revisando. ¿Lo tienes, los equipos con los que ellos marcaron? Nico, no lo tengo en este momento, pero ya le busco la información. Perfecto, para complementar el dato, claro que sí. Mientras tú te tomas tu tiempo de encontrar ese dato y de complementar, porque ese es muy importante, los arqueros que han marcado goles en la Champions. Claramente, ayer hubo un hito histórico en ese partido entre Benfica y Real Madrid, donde hubo un gol, no solo un gol, sino un golazo espectacular del portero de Trubin, que terminó siendo el héroe de la noche. Pero bueno, después del dato curioso del señor Néstor Daniel Ruiz, querida audiencia, ustedes vayan preparando su café, porque claramente no puede faltar un café para hablar de la Champions League, por supuesto que sí. Entonces, vayan preparando su cafecito, los invitamos a ir, a preparárselo con calma, mientras nosotros nos tomamos el nuestro, decimos salud, y arrancamos entonces con este episodio especial, porque hay mucho que hablar. Salud. Perfecto. Y ya para comenzar, quinto arquero entonces Trubin, que se convierte en marcar en la Champions League. Se convierte en el quinto arquero en marcar en la Champions. Un golazo de cabeza, ya vamos a hablar de eso. Pero antes, el señor Donado, como todo un periodista supremamente informado y documentado que es, nos tiene los datos de los resultados. Porque tuvimos resultados interesantísimos. Resultados maravillosos porque tuvimos semana de Champions League. Y el señor Donado nos trae, claro que sí, los resultados. Adelante, Donado, ¿cómo se desarrolló la fecha? ¿Qué resultados tuvimos? Mejor dicho, cuéntanos un poco más qué sucedió con estos resultados. Adelante. Bueno, Nico, el primero que tengo aquí, también recordando que la fecha se jugó este miércoles, todos los encuentros a la misma hora, en simultáneo. Tenemos el partido del Royal Unión San Gelois contra el Atalanta, que le ganó al club italiano, ese equipo de Bélgica 1-0. También destacamos la victoria del Bayern Múnich en condición de visitante frente al PSV 2-1. La igualdad entre el PSG y el Newcastle 1-1. El Pafos, que le ganaría al Slavia Praga 4-1. El 3-2 del Napoli frente al Chelsea, vencedor del club inglés. El Manchester City, que le ganó al Galatasaray 2-0, la goleada de Liverpool 6-0 en condición de local ante el Karabakh. También el Frankfurt, que perdería en condición de local frente al Tottenham 2-0. El Brujas, que le ganaría 3-0 al Marsella, y que este resultado también los dejó eliminados con la combinación de resultados con la victoria 4-2 del Benfica ante el Real Madrid. El 2-0 del Inter en condición de visitante ante el Dortmund. El Leverkusen, que le ganaría 3-0 al Villarreal. El Barcelona, que golearía 4-1 al Copenhague de Dinamarca. La victoria del Bodo Glimt 2-1 ante el Atlético de Madrid en condición de visitante. La victoria del Sporting frente al Athletic Club de Bilbao en condición de visitante 3-2. 0-0 entre Mónaco y Juventus. El Arsenal, que ganaría 3-2 al Kairat y haría historia, recordando que es el primer equipo que cumple puntaje perfecto en este nuevo certamen de la Champions League. Y por último, la victoria del  frente al Ajax 2-1 en condición de visitante.
Perfecto, señor Donado, claro que sí. Resultados importantes, recordemos todos los partidos se jugaron a la misma hora. Llamativo, primero el 6-0 del Liverpool al Karabakh, o sea, una goleada, creo que la goleada de la fecha, hay que mencionarlo. Si me disculpan, desvío la mirada, es porque estoy viéndolos aquí. También obviamente llamativa la victoria del Chelsea en condición de visitante, 3-2 frente al conjunto del Napoli. Que me parece importante, sobre todo con un Joao Pedro maravilloso, con un golazo espectacular que se marcó, y un Chelsea que sigue comandando, que sigue obteniendo resultados importantes. Obtuvo una remontada, porque fue una remontada, se fue arriba, luego se lo dieron vuelta, y luego, gracias a una gran actuación de Joao Pedro, pues pudo remontar este partido. Luego, también obviamente el resultadazo de la fecha fue la victoria del Benfica 4-2 ante el Real Madrid con gol del arquero. Mejor dicho, ahora vamos a hablar un poquito más de ese partido porque fue interesante, muy interesante. La goleada del Leverkusen ante el Villarreal, la victoria 2-0 del Inter ante el Dortmund. Claramente también la victoria del Sporting frente al Athletic Club. Y yo resalto también la del Bayern frente al PSV en condición de visitante. Y obviamente la del Arsenal, pues como lo dice Donado, se convierte en el primer equipo en este formato, en la historia, en quedar invicto en la fase de liga. Así que bueno, esas son como las noticias que nos deja más que todo la fecha con los resultados. Pero hablando de resultados, pues tenemos que ver cómo quedó la tabla, ¿no? Las posiciones tras la fecha 8 de la Champions League, porque la verdad, así, con estos resultados se definieron cosas muy importantes. Y el señor Néstor Daniel Ruiz, también como un periodista súper informado que es, nos tiene la tabla. Néstor Daniel Ruiz, adelante, cuéntanos un poquito qué pasó con esa tabla de posiciones. La tenemos lista y aquí la vamos a proyectar para todos ustedes. Las posiciones tras la fecha 8, señor Néstor Daniel Ruiz. ¿Cómo quedaron los equipos ubicados en la tabla? Claro que sí, Nico. Los equipos ubicados en la tabla de UEFA Champions League. En primera posición tenemos al Arsenal con 24 puntos. En segunda posición el Bayern Múnich de Lucho Díaz con 21 unidades. Tercer equipo Liverpool con 18 unidades. Cuarto equipo el Tottenham de Inglaterra, 17 puntos. Quinto equipo el Barcelona con 16 puntos. Sexto equipo el Chelsea con 16 puntos. El séptimo el Sporting de Lisboa con los mismos puntos. Y el Manchester City con los mismos puntos, 16 una pausita. puntos. Hagamos una pausita acá. Chicos, el Manchester City se metió en la pelea con la victoria. El Sporting y el Chelsea también se metieron. ¿Qué definió acá? El trancón de equipos que tenían antes de esta fecha 13 puntos. Todos estos tenían 13 puntos. Y sumaron el City, el Sporting, el Chelsea. Y creo que el Barça pues ya estaba instalado precisamente y también se metió con 16 puntos. Es decir, todos estos equipos tenían chances de entrar antes de esta fecha. Ahora, los que sí se dieron terreno fueron el Real Madrid, que pues claramente con esa derrota se quedó por fuera de los 8, y el Inter de Milán, que para mí también siento que me quedó debiendo, a pesar de su victoria frente al Dortmund, no la alcanzó. Se pegó, pero no la alcanzó a pasar. ¿Y qué pasó con el campeón? El Paris Saint-Germain, que también se quedó por fuera. Que también llama la atención esa parte del París. Empató con Newcastle y tampoco la alcanzó. El Paris Saint-Germain que hizo 14, hubiera hecho 16 y muy seguramente se hubiera metido, se hubiera ganado. Pero se dio puntos, se dio 2 puntos que miren lo que le terminó costando, porque el PSG se terminó quedando con 14. 2 puntos por debajo, pero la diferencia de gol es positiva, más 10. Se hubiera metido en el puesto del Barça y el que hubiera salido es el Manchester City. Pero bueno, ya ustedes me van a dar sus conclusiones. Ahí vamos analizando la tabla. Del noveno para abajo, señor Néstor Daniel Ruiz, porque hay que ver aquí los que clasificaron a playoffs. ¿Quiénes fueron? Sí, Nico, en novena y décima posición el Real Madrid y el Inter con los mismos puntos, 15. El onceava posición el Paris Saint-Germain de Luis Enrique con 14 unidades, igual que el Newcastle con 14 unidades. Después tenemos a la Juventus con el Athletic de Madrid, de Madrid, con, ¿no?
13 unidades, sí, Nico. Después tenemos al Atalanta con 13 unidades, el Bayer Leverkusen con 12 unidades, el Borussia Dortmund con 11 unidades, igual que el Olympiacos con 11 unidades, el Club Brujas con décima Con 10 unidades, puntos. con 10 unidades, igual que el Galatasaray 19. Ajá. con 10 unidades, igual que el Mónaco, igual que era Karabakh, que hay colombianos que Trancón han de sido puntos, sí. figuras en el Karabakh, el Bodo Glimt con Bodo Glimt, ajá. 9 unidades, y termina en esa parte el Benfica con 9 unidades. Perfecto, Néstor. Ya los últimos, entonces, el Marsella, el Pafos, Unión San Gilois, PSV, Athletic Club y Napoli, que me llama la atención sobre todo el Napoli. Bastante decepcionante su actuación, solo se quedó con 8 puntos. Lo mismo que el Copenhagen, el Ajax, el Frankfurt, el Slavia Praga, Villarreal y Kairat, que obviamente solo sumó una unidad. El Villarreal me decepcionó, el Napoli, el Athletic Club me decepcionaron también. Aquí está la parte interesante del primer partido que vamos a hablar. Pónganle cuidado a la diferencia de gol del Benfica y del Marsella y del Pafos. -3 Marsella y Pafos, -2 Benfica. He ahí la importancia del primer partido que vamos a hablar. Benfica se metió con ese gol que hizo al final del portero. Se metió porque mejoró su diferencia de gol. Estaba igualado con Marsella y con Pafos, pero gracias a esa diferencia de gol, a ese último gol que logró anotar, aunque fue negativa su diferencia, pero le alcanzó para meterse 24. Qué clasificación la del Benfica, gracias Néstor Daniel Ruiz. La tabla de posiciones ya completica, así quedaron los equipos tras la fecha 8, y nos vamos al primer partido porque rápidamente tenemos que mencionar esto. Esto es muy importante y por eso escogimos iniciar con este partido. Benfica 4, Real Madrid 2, partidazo, señores, partidazo el que tenemos. Pero antes de ese partidazo, hablando de los arqueros, que Néstor ya nos tenía el dato, complementemos, Néstor, ya nos tenías el dato para comenzar con este partido. Cuéntanos un poquito ahora sí los equipos que pues han estado, los arqueros que han hecho los goles, básicamente. Claro que sí, Nico. El dato para complementar sobre los porteros que han marcado goles en Champions League. El primero, el arquero alemán Hans Horvath, 3 goles. Se enfrentó en ese partido el Hamburgo versus la Juventus con gol de penalti. Esto fue el 13 del 09 del 2000. Después con el O sea, se lo hizo a la Leverkusen, Juve. Se lo hizo a la Juve. a la Juventus, sí, Nico. Okay. Un Tapando en equipo el importante. Hamburgo. Sí. Después el Bayer Leverkusen versus la Juventus. Ha sido como el rival que le ha marcado goles, el arquero alemán. Esto fue gol de penalti el 13 del 03 del 2002. Y por último con el Bayern Múnich, enfrentando también a la Juventus con gol de penalti. Y esto fue en el 8 del 12 del 2009. Fueron estos 3 goles frente al mismo rival, Nico, a la Juventus de Italia. Después tenemos al otro arquero, a Sinan Volant, que es un arquero turco. Él es el arquero que más goles ha hecho en la Champions. Hizo 3. Sí, Nico. Ha hecho 3 goles, es correcto. Buen dato. Sí. Continuemos. Después tenemos al arquero turco, a Sinan Volant, con el equipo Stanlit versus el AZ Ascam. Sí. Me perdonan la pronunciación, pero bueno, son equipos difíciles de pronunciar. Gol de cabeza. Sí. Esto fue en la fecha del 09 del 12 del 2009. Tenemos al otro arquero, que es un arquero nigeriano, Vicent Njama, con el Hapoel Tel Aviv versus el Olympique de Lyon. Gol de penalti el 29 del 09 del 2010. Después al arquero Iván Provedel, futbolista arquero italiano, con la Lazio enfrentando al Atlético de Madrid, con gol de cabeza el 13 del 09 del 2023. Y terminamos con el gol del arquero ucraniano enfrentando al Real Madrid en el reciente partido.
Perfecto, Néstor, gracias. Claro que sí. Los datos entonces de los arqueros han sido goles a equipos muy importantes. Ya es cuando uno se da cuenta de la importancia del gol que acabamos de ver hace contados, bueno, que acabamos de mencionar, de Trubin, hace contados minutos, y ya vamos a mencionarlo. Pero antes, ahora sí, Donado, tenías algo que mencionar de la tabla rápidamente para que lo menciones. Bueno, sí, Nico, pues yo también quería destacar, así como tú mencionabas lo del Benfica, que fue tan importante la diferencia de gol para ellos, la del Bodoglín, pues también fue una victoria importante, y más por el rival, en el estadio donde se encontraban el Bodoglín, que terminó con el mismo puntaje, pero con -1 en diferencia de gol. Imagínate nada más donde hubiera empatado ese partido o donde lo hubiera perdido, se hubiera quedado por fuera de los playoffs, y ahí es donde yo también quería destacar la victoria del equipo de Noruega. Perfecto, el Bodo Glimt, que también sorprendió, es uno de los equipos que sorprenden esta Champions League y que me parece muy importante también tenerlo en cuenta. Gracias, Donado. Claro que sí, el triunfo del Bodo Glimt, que ganó sus 2 partidos, de hecho, los últimos 2 partidos los ganó y por eso se metió en la pelea. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero ahora sí, arranquemos con la imagen del día, muchachos. La imagen del día, el gol del día, rápidamente, porque quiero que nos quedemos con el aura. Ahora todo el mundo habla de aura, ¿no? Quedémonos con el aura de este cabezazo. Benfica 4, Real Madrid 2. Quiero escucharlos a ustedes, opiniones. Qué golazo, qué momento, qué intensidad. Y el Benfica se mete en la pelea, se mete de 24 justo para clasificar a los playoffs. Adelante, ¿quién quiere darme impresiones de este momentazo en la Champions? Bueno, es un momento Donado, bastante si quieres. especial Néstor, sí. para los hinchas del Benfica, ¿no? Porque en esa jugada el técnico, un ex técnico al Real Madrid, José Mourinho, mandó al arquero a que cabeceara, ¿no? En esa pelota quieta. Tendría, no sé, esa percepción de que el arquero podría hacer la diferencia, y lo hizo en esa última jugada que fue bastante impresionante, bastante importante para los hinchas del Benfica, que clasificaron a los playoffs de Champions League. Un momento histórico para el fútbol y más para la hinchada del Benfica. Recordemos que ese partido no lo jugó Richard Ríos por lesión. Está lesionado Richard Ríos, el colombiano. Perfecto, Néstor, claro que sí. Bueno, la secuencia es la siguiente. Trubin estaba perdiendo tiempo, ¿cierto? Estaba quemando tiempo, cada vez que le llegaba el balón como que aguantaba, su equipo iba ganando, pero obviamente desde el banco llegó la orden: muchachos, nos falta un gol para clasificar, estamos quedando eliminados a pesar de la victoria. Ya vamos a hablar del juego, pero quiero hablar del momento en específico. Hay una falta después de un saque de largo, que llega casi que a terreno de Real Madrid, y hay una falta. En esa falta muestran a Mourinho cómo le hace la seña de que vaya, le hace como la seña de que vaya el cabezazo. Lo autoriza, él es el que le da la orden. Y después viene el cobro y Trubin se eleva, hace este momento de aura y termina poniendo el 4-2. La celebración, ya se las voy a mostrar, la celebración espectacular, obviamente, cómo no iban a celebrar con él. Qué momentazo, de perder tiempo porque estás ganando, a darte cuenta de que con el resultado estabas quedando afuera y terminar siendo el héroe. La celebración no podía ser otra. Aquí lo tenemos, aura en su máxima expresión. Señor Juan David Donado, impresiones de este momentazo y de este resultadazo del Benfica, que se mete en la pelea aún por continuar en la Champions. Bueno, Nico, yo creo que en estos momentos es donde nuestro jugador Richard Ríos le debe estar agradeciendo a su portero por mantener esa ilusión de seguir jugando esta competición, saber que cuando se recupere va a poder jugar ese torneo desde que el equipo siga vivo.
Y esta victoria hace parte de mantener esa ilusión, ¿no? De poder seguir viendo a Richard Ríos en la Champions League. Y la explicación, si nosotros nos ponemos más minuciosos, pues mirando el contexto de este partido y el por qué aún así ganando 3-2, el Benfica se estaba quedando por fuera, era por los goles convertidos de cada equipo. Digamos que este cupo se lo disputó con el Marsella y era un equipo que hizo 11 goles y le convirtieron 14, y en el contexto del 3-2 el Benfica tenía 9 goles convertidos, por lo que en ese momento el Marsella se estaba llevando la posición por ese ítem. Al convertir este gol, que fue el 10º en la competencia para el Benfica, pasó a tener -2 en diferencia, y por eso fue que el Benfica sobrepasó al Marsella. Por diferencia de gol, claro que sí. Y es que esos son los detalles, muchachos, detalles que cuentan. Puedes ganar, claro, pero aquí es la clave. ¿Por cuánto ganas? Si necesitabas un gol más, hay que arriesgarlo absolutamente todo. La jugada le pudo salir muy bien, como le salió, o le pudo salir muy mal a Mourinho. Lo que pasa es que Mourinho, yo siento que tiene ese chip, esa experiencia, ese instinto de saber cuándo hay que hacer este tipo de jugadas. Y lo hizo muy bien. Mourinho la leyó toda, para mí toda de él. Mandó al arquero al cabezazo y además siento que el cobro fue espectacular. Le llegó a la cabeza como con la mano al portero. Y un momentazo para el Benfica, que se termina metiendo en la última posición de todo, literalmente, para clasificar a estos playoffs por esa diferencia de gol que ya menciona Donado. Y qué mejor que tu arquero sea el héroe, ¿no? Muy pocas veces hemos visto momentos como este donde los arqueros son héroes. Obviamente los hemos visto, pero no suelen ser tan frecuentes. Y en este caso, toda de Mourinho, toda de Trubin, que confió también, que dijo, listo, yo subo. Y allá fue a cabecear y terminó siendo el héroe del día. Venía perdiendo tiempo, desde el banco le llegó la orden, oiga, toca ir a buscar otro gol. Los detalles cuentan y este detalle definió la clasificación del cuadro del Benfica. Pero bueno, más allá de eso, y que el Benfica para mí jugó su mejor partido en esta Champions, si me lo preguntan, por todo. No solamente por la clasificación, no solo por ese gol al final, sino por cómo manejó los espacios, los tiempos, un Pavlidis magnífico, un Shelderup que también tuvo doblete y jugó muy bien. Muchachos, lo del Real Madrid es lamentable. Y quiero tomarme el tiempo de mencionar esto así rápidamente ya para pasar a otro partido, señor Néstor Daniel Ruiz, porque lo del Real Madrid es una cosa triste. Eliminado de la Copa del Rey, eliminado de la Supercopa de España, perdiendo la final. En la Liga no tiene, digamos, o sea, gana pero no gusta. Y ahora en la Champions acaba de perder un partido increíble. Llegó Arbeloa, no sé, Néstor, si sea la solución, pero no mejora el equipo. Y ayer Mourinho le dio 3 vueltas. Mourinho le dio un repaso táctico a Arbeloa, un Real Madrid que defiende mal, que lo contragolpeaban, que le ganaban los espacios, mal distribuido, sin confianza. ¿Qué le pasó al Madrid, Néstor? ¿Qué le pasa al Real Madrid, que no es ese equipo que nos tiene acostumbrados y que pierde partidos como este? No solamente quedándose por fuera de los 8, sino además goleado. 4 goles le hicieron. ¿Qué pasa con este Madrid? Bueno, sí, Nico, hay que analizar con lupa esta crisis que vive el Real Madrid, uno de los equipos más grandes del mundo. Considero que la relación de los jugadores en el plantel ha estado rota por parte de algunos jugadores. No fue la mejor decisión haber sacado, para mí, a Xavi de el banquillo. Creo que fue una decisión muy apresurada. No venía bien, pero podía mejorar el Real Madrid con la nómina que tiene. El Real Madrid tiene que levantar cabeza lo más rápido posible, porque no puede dar ventaja frente a otros equipos que son rivales directos en Champions League, el Arsenal, el Liverpool, el mismo Barcelona.
y hay que mirar por qué no está funcionando el Real Madrid. ¿Qué pasa con los jugadores del Real Madrid? Porque fue un partido donde no hubo mentalidad por parte de ninguno de los jugadores. Rescato a uno, Nico, al arquero, a Thibaut Courtois, que ha salvado al equipo en varias ocasiones, pero el arquero no puede hacer absolutamente todo. Yo creo que va más por mentalidad, porque hay jugadores que el Real Madrid trajo al mercado, pero no eran acordes a lo que el juego, al estilo de juego del Real Madrid. La mentalidad, y hay que ver, Nico, el técnico que va a llegar, porque con Arbeloa no ha mejorado absolutamente nada el equipo merengue. Perfecto, expulsión de Raúl Asensio por doble tarjeta amarilla, dejó a su equipo con 10, el defensor central. Y muchachos, si Courtois no puede hacer de todo, tampoco Mbappé. Porque es que Mbappé es prácticamente el que carga con el equipo. Si no fuera por Mbappé, el Madrid no anota goles. Mbappé marcó los 2. Y en varios partidos ha salvado al Madrid. Cuando estaba Xavi, lo salvó. Aquí lo salvó de una humillada, de una humillación, de no llevarse un gol. Pero Mbappé no puede salvar todo el tiempo al equipo. No puede ser el único que anote, no puede ser el único que le meta el hombro. Algo pasa en el Madrid y necesita una reestructuración urgente. Porque Mbappé es muy importante. Sin Mbappé ese equipo se cae. Y perdónenme que lo diga así. Sin Mbappé ese equipo no existe, ofensivamente hablando. Vinicius lo intenta, no es tampoco consecuente. Mastantuono muy flojito Mastantuono para mí. Bellingham lo intenta, llega pisando el área, pero también le falta definición. Carreras perdido, Valverde lateral que más se proyecta. Faltan piezas. Y yo estoy de acuerdo con Néstor, no va a ser Arbeloa la solución. Para mí Arbeloa es un técnico de paso, un técnico que está para salvar un incendio, pero siento que tienen que buscar un entrenador más acorde a la filosofía del Real Madrid, como equipo ganador, sobre todo en ámbito internacional. Clasificó, pero se quedó afuera en la última fecha, perdió el último partido y perdió goleado, y le hizo un gol a un arquero. Entonces todo ese tipo de cosas hay que mirarlas, porque si va a jugar los playoffs como está jugando ahorita, no creo que pase, si me lo preguntan. Ya vamos a hablar de eso. Señor Donado, ¿algo que mencionar del Real Madrid, caballero? Si quieres hablar algo más, o si quieres cambiar de partido ya, cuéntame. Bueno, Nico, unos últimos daticos, pues yo sí también quería resaltar que en rueda de prensa, a propósito, el técnico Mourinho se disculpó por la celebración que tuvo en el terreno de juego con Arbeloa, porque fue un poco efusiva para él, y por eso mismo también se disculpó con el entrenador del Real Madrid. O sea, ¿le la cara? Pues digamos que él celebró de una manera efusiva, donde después, de pronto, mirando un poco su pasado con el Real Madrid, decidió disculparse con el entrenador actual, que es Arbeloa. A propósito, una persona que en su momento, cuando fue jugador, Mourinho lo dirigió en el Real Madrid. Y lo otro que tú mencionabas de Mbappé, Nico, pues los datos son claros. Es líder en la tabla de goleadores de esta presente Champions League, con 13 goles en 7 partidos. Entonces creo que tienen que analizar muy bien qué están haciendo los jugadores. Arbeloa ahora tiene ese trabajo y tienen que levantar cabeza, porque si no, pues bueno, este es el segundo año consecutivo que quedan en fase de playoff. Ya lo habían jugado antes con el Manchester City, ahora se pueden enfrentar con el Bodoglino del Benfica nuevamente, por los cruces que ya los vamos a analizar más adelante, pero sí tiene que mirar cómo está trabajando el Real Madrid, porque si no, llega un club más determinante y los deja fuera de la Champions League. Estoy completamente de acuerdo contigo. Si el Madrid no ajusta detalles y no comienzan como a tomarse en serio sus errores, porque son errores en defensa, un equipo muy mal posicionado, que lo contragolpean y le llegan 3 contra 1, que dejan muchos espacios, un equipo desordenado defensivamente.
Y si sigue pasando esto, el mismo Benfica o hasta el Bodo Glimt lo pueden sacar, para mí. Ahorita el Madrid no es garantía de continuar en Champions. Con cualquiera de los dos que se enfrente, si no corrige, va a tener problemas. Señor Néstor Daniel Ruiz, adelante. Sí, Nico, también de esta situación del Real Madrid es no haber contratado jugadores de categoría. Exacto. Porque sí, ya venían con una base, pero para potenciar un equipo, darle más un plus de competencia, de agresividad, es trayendo buenos jugadores, y el Real Madrid no lo hizo. Trajo jugadores, pero que han dado de qué hablar, Nico. No han sido jugadores de nombre para el equipo del Real Madrid. Perfecto, claro que sí, Néstor Daniel Ruiz, estoy de acuerdo contigo, no han sido jugadores consecuentes con la historia y con la idea de lo que es el Real Madrid. Así que bueno, esperar a ver si se soluciona, porque tiene un camino fuerte en Champions que ya vamos a mirar. Bueno, ya pasando a otro partido, hablando de todos los que hemos tenido, vamos a hablar de poquitos porque el tiempo no nos da para hablar de todos. Pero sí hay que hablar del líder, señor Juan David Donado, el Arsenal, que aparte de quedar líder, logró un hito histórico en la Champions, caballero. ¿Qué hito histórico logró el Arsenal? ¿Por qué es tan importante su actuación actual? Esta victoria que representa para el conjunto inglés. Bueno, Nico, ya como lo habíamos mencionado antes, el Arsenal consiguió ser líder con puntaje perfecto en este nuevo formato de Champions League. Contra el Kairat ganó en condición de local 3-2. Para resaltar, pues los goles del Arsenal los hizo Gabriel Martinelli, Kai Havertz y Víctor Gyökeres, jugadores sí. Gyökeres jugadorazo, la victoria del Arsenal en este partido. Gyökeres jugadorazo, Donado. Ese man juega y pone a jugar a los demás. Me parece que Gyökeres es el punto clave de este Arsenal. Kai Havertz también desde la primera línea hacia arriba es un jugador que tiene mucho recorrido, tanto ida como vuelta, y me parece de los mejores. Hizo una asistencia y un gol, una de las figuras. Gyökeres también hizo una asistencia y un gol. Martinelli también conectado. Madueke llega, ese también se suma. Yo creo que el más flojito, perdón, yo creo que el más flojito es Calafiori en la defensa. Pero el resto es un equipo que para mí está bien aceitado. Destacar que el jugador colombiano Cristian Mosquera, que es colombo español, si no estoy mal, Donado, me corriges, es colombo español Cristian Mosquera, estuvo presente en este juego y fue titular, hay que mencionarlo, y con un buen desempeño. Pero bueno, algo que mencionar, hablando de él, Donado, del Arsenal, que podemos mencionar, si tienes alguna opinión, ya como tal del equipo, mencionando como equipo porque es líder acá y líder en la Premier League. Bueno, Nico, yo creo que el momento que vive el Arsenal, el equipo de Arteta, es algo maravilloso para el Arsenal. Hace mucho tiempo uno ve ese tipo de participaciones en liga donde está puntero muchas jornadas y donde está liderando en la Premier, pero aquí es donde los hinchas también le van a exigir que realmente concreten los títulos, porque el Arsenal es un equipo que, si bien en la Premier siempre es protagonista, le comen la tostada al final. Le ha pasado en varias oportunidades con el Manchester City. Y bueno, ahora hablando de la Champions, ahorita con este envión anímico que van a tener por su rendimiento en la misma competición, es el momento justo para que ellos, como te digo, terminen de aceitar esas piezas que ya las están engranando y que era lo que le faltaba al Arsenal, esos 9 naturales, ¿cierto? Porque nosotros estamos hablando de una temporada donde la temporada anterior jugaban con Mikel Merino de 9, que es un jugador que se desempeñaba más por el medio campo, y teniendo recuperados a Gabriel Jesús, la incorporación de Víctor Gyökeres y jugando con jugadores que están jugando en sus posiciones habituales, hace que un equipo juegue con mayor naturalidad y donde se den este tipo de resultados, Nico. Entonces el Arsenal
tiene ahora esta virtud, tiene también esa posibilidad de gozar de ese rendimiento colectivo y bueno, creo que por algo fue el mejor equipo de la Champions en esta fase de liga. Perfecto, estaba mirando acá. Cristian Mosquera es español, pero creo que Con tiene padre padre colombiano. colombiano. ¿Padres Sí, colombianos Nico, los dos? exacto. Porque Él nació en me España, parece que es español. pero él tiene padres colombianos y Es inclusive español, ella sí. tiene un hermano también jugando en el profesionalismo, ¿no? Sí, me parece más que todo español, pero quería confirmar ese dato. Entonces, por padres colombianos, creo que él ya escogió jugar para España, pero creo que aún podría tener la chance de poder escoger en algún momento la selección Colombia, pero tiene que hacerlo rápido. Sin embargo, pues ya es decisión de él. Pero sí, hay que mencionarlo. Cristian Mosquera, que es, yo dije Colombo español, me parece que es más que todo español, pero tiene padres colombianos, lo cual sí lo hacen ser prácticamente Colombo español. Tiene las dos nacionalidades. Pero bueno, señor Néstor Daniel Ruiz, hablemos de este reloj que es el Arsenal. Y digo reloj porque funcionan perfectamente prácticamente todas sus piezas, un equipo muy bien engranado y que fue líder con puntaje perfecto en la Champions y es líder en la Premier. Sí, Nico, es un equipo donde en cada una de sus líneas tiene buenos jugadores, pero para mí el Arsenal no es un equipo para confiar, Nico. ¿Por qué? Uy, En ¿por qué? instancias Cuéntame. definitivas, el Arsenal flaquea, Nico. El Arsenal puede que te haga bien una temporada, pero ya definiendo los últimos resultados se cae. En este último partido de Champions pensé que le iba a pasar por delante al Kairat, quedó 3-2 y el equipo de Mikel Arteta ha mejorado sus líneas con sus jugadores que han venido recuperando, Víctor Gyökeres, Kai Havertz, tiene una saga defensiva muy poderosa con Saliba, con Gabriel Magalhaes, pero el Arsenal tiene que mejorar mucho para llegar a una eventual final de Champions League y no cometer errores y ganar, como bien lo mencionaba mi compañero Donado, ganar los títulos, porque te puede servir que puedes hacer una temporada como en esta parte, Nicola Champions, que llegas de primeros, pero llegando de primero no te asegura llegar a una eventual final. Y el Arsenal tiene que mejorar mucho eso. Llegar primero no te asegura más que todo el título, no creo que una final sino el título. En la Champions no te asegura ninguna de las dos, ser campeón o llegar a la final. Estoy completamente de acuerdo contigo. El Arsenal es un equipo que tiene que ratificar lo bueno que está haciendo. El semestre pasado también lo hizo, o sea, fue protagonista, fue líder varias fechas, pero sobre el final se le escapó el título. Se le escapó la posibilidad de ser finalista de la Champions y se le escapó el título de la Premier. Entonces, ahí es donde tiene que mirar el Arsenal qué es lo que tiene que ajustar para convertir su buen juego, su buen presente en títulos. Y ya para cerrar este partido, Cristian Mosquera no entra en planes de la selección colombiana, lo estaba ratificando por acá. La misma federación aclaró que pues el jugador no entra en planes de Lorenzo, a él ya lo habían llamado antes, pues por sus raíces colombianas ya lo habían tratado de convocar. Él declinó la invitación, dejando claro su deseo de representar a la selección española, donde ha pues desarrollado su formación en las categorías inferiores y con la posibilidad de ser convocado y con la esperanza también de ser convocado al equipo absoluto de la selección de España. Esta decisión pues cerró de forma definitiva la posibilidad de contar con él en la selección Colombia. Su postura no ha cambiado y de hecho pues por su traspaso a la Premier League puede ser una opción a considerar por el entrenador de España, Luis de la Fuente, que ya lo tiene en carpeta para poder acercarlo al equipo absoluto de España. Mientras tanto,
en nuestra selección, en la selección Colombia, en la federación, ya no hay un interés, ya no hay conversaciones, ya siento que ya no va a estar en planes de representar al equipo colombiano. Eso por parte de Cristian Mosquera, para mencionarlo. Y bueno, ya pasando a otro partido, muchachos, rápidamente. Oiga, el Chelsea como salva puntos, ¿no? El Chelsea como salva puntos. Otra victoria 3-2, pero en condición de visitante, con un Joao Pedro magnífico para mí, de los mejores que he visto en este Chelsea, y un triunfo con tinte sudamericano porque además se reportó Enzo Fernández, marcó de penalti y se lo dedicó a Diego Armando Maradona en el estadio con su mismo nombre, la casa del Napoli. ¿Qué podemos mencionar, señor Juan David Donado? Napoli 2, Chelsea 3, partidazo. Y al final los Blues se terminan metiendo en la pelea porque este resultado les permite entrar sextos con 16 puntos. Adelante. Bueno, Nico, este fue un partido de clasificación, fue un equipo que buscó el partido desde el primer momento. En condición de visitante sabían lo que tenían que hacer. Indudablemente Joao Pedro fue un jugador importante en este partido, así como Enzo Fernández, magnífico, que fueron los goles. Y bueno, creo que de esta manera el Chelsea ratificó su puesto, ratificó su jerarquía que a veces podemos ver en esta Champions League, que es un equipo protagonista. De pronto no tiene las mismas que un Real Madrid o los más ganadores, pero es un equipo que siempre te complica, es un equipo que siempre está ahí para complicar a cualquier rival, y el Chelsea es un equipo difícil de roer. Sí, señor, aquí vemos imágenes. Joao Pedro, magnífico. ¿Y por qué digo que magnífico? Ustedes dirán, este man se alaba mucho a Joao Pedro, pero es que en los números lo avalan. Ya les voy a dar datos, pero quiero escuchar primero al señor Néstor Daniel Ruiz mencionando este partido. Néstor, Napoli 2, Chelsea 3, y el Chelsea se mete en la pelea. Sí, Nico, el Chelsea, un equipo donde con su nuevo entrenador ha sabido salir de esos malos resultados que tuvo. Tiene jugadores importantes, el arquero español Sánchez, tiene a Enzo Fernández, al argentino, tiene a Joao Pedro, tiene a Garnacho. Bueno, es un plantel muy robusto que puede pelear cosas importantes para esta Champions League. Y el Napoli sí, para mí me faltó, me quedó debiendo porque es un equipo histórico de Italia y con Antonio Conte considero que le han faltado herramientas, no ha sabido enfrentar a estos partidos importantes y el Napoli se queda por fuera de la UEFA Champions League. Un balance positivo para el Chelsea y un balance negativo para el Napoli en este partido, Nico. Completamente de acuerdo contigo. Los números de Joao Pedro: tuvo 2 goles, 4 tiros totales, entonces tuvo como un 50%, no, ni siquiera un 100% de efectividad, porque de esos 4 tiros, 2 fueron a puerta, que fueron los 2 goles, o sea, efectividad al 100%, 2 tiros a puerta, 2 goles. En cuanto a tiros totales, un 50%, porque de los 4 convirtió 2. Además, tuvo 50 toques de balón. Además, un 77% de precisión en los pases y contribuyó 4 veces en defensa. Joao Pedro, que gracias a SofaScore le da una calificación de 9 puntos con doblete y metiendo al Chelsea en la pelea entre los mejores 8 para ratificar su buen momento. Y ya para ir terminando, rápidamente otro partido del que vamos a hablar es, ya para cerrar rápidamente lo mencionamos, fue la victoria 2 por Manchester City frente al Galatasaray. ¿Por qué la menciono, chicos y audiencia? Porque con este triunfo, con esta victoria, el Manchester City se metió octavo en la pelea. Alcanzó a entrar octavo, ahí raspando con los mismos 16 puntos
Que no le hicieran goles fue clave, porque ya lo hemos mencionado varias veces, la diferencia de gol fue clave, se metió octavo y además fue el último equipo que obtuvo 16 puntos. Ya el Real Madrid, que es noveno, se quedó con 15, pero dentro de esa colada de los 16 puntos, el Manchester City se metió con esta victoria 2-0, 5 partidos ganados, 1 empatado, solo 2 perdidos, 15 goles a favor, 9 en contra. Esos 2 golecitos fueron la clave del Manchester City, que venció a un Galatasaray que, si bien está metido entre los mejores 24, entre los 24 para ser, digamos, considerado parte de los playoffs, pues solo hizo 10 puntos. Un Galatasaray que ganó 3 partidos, empató 1 y perdió 4. Perdió más de lo que ganó, este fue uno de esos, y pues con esta derrota queda en la posición número 20 posición, pero sin demostrar su mejor nivel. Un Galatasaray que, ya hablando de colombianos, y con este vamos a empezar, señor Donado, si quieres, tuvo a Davinson Sánchez en sus filas. Tuvo a Davinson Sánchez, que fue también parte de este partido, si no estoy mal jugó los 90 minutos, y con esto abrimos también la sección de colombianos. Davinson Sánchez, uno de ellos, jugó los 90 minutos en esta derrota, calificado con 6.8 según SofaScore, y para mí de los mejores de ese equipo, de hecho. Pero tenemos más colombianos, Donado. ¿Qué vamos a mencionar rápidamente, si te parece, los colombianos en la Champions? Rápidamente, colombianos en la jornada. Así es, Nico. Yo sí quiero destacar que hay 5 equipos que tienen jugadores colombianos y de momento todos siguen en competencia. Unos en los octavos de final, otros en los playoffs, pero todavía siguen vivos en competencia. Entonces, como lo veníamos hablando, resaltar la titularidad de Davinson. Efectivamente jugó los 90 minutos con el Galatasaray en la derrota con el Manchester City 2-0. También destaco el partido del Liverpool contra el Karabaj, ya que Kevin Medina jugó los 90 minutos del partido y Camilo Durán 68 minutos, esto con el Karabaj de Azerbaiyán. Oiga, esos colombianos, Kevin Medina y Camilo Durán, cada vez se consolidan más. Me están gustando mucho lo que están haciendo en su equipo. Exactamente. Otro de los equipos que también sigue en competencia, como ya lo resaltábamos, el Benfica, que se metió sobre la hora con el gol de Trubin, la victoria 4-2 al Real Madrid, pues fue bastante valiosa porque a última hora se metieron a los playoffs, y estos 3 equipos están en esa instancia. El Karabaj, el Galatasaray y el Benfica están en los playoffs. Y los otros 2 equipos de los colombianos, que estos sí se metieron en el top 8 y ya están instalados en los octavos de final, el Bayern Múnich con Luis Díaz, que hizo una asistencia en el partido frente al PSV, y el equipo de Luis Suárez, el equipo del Sporting, donde lo tuvieron a él todo el encuentro, ganó 3-2 al Athletic Club de Bilbao, y pues están instalados también en los octavos de final. Perfecto, colombianos por el mundo. Gracias, Donado, por mencionarlo. Colombianos en la Champions. La verdad, me parece que los nuestros cada vez son más protagonistas y me llama mucho la atención porque realmente si hay buen nivel ahorita es en los nuestros. Donado lo menciona bien. Sobre todo destacar varias cosas. Lucho Díaz con asistencia, como tú bien lo mencionabas, Donado. Lo de Kevin Medina y Camilo Durán, magnífico, maravilloso para mí. Me llama mucho la atención lo de estos 2 jugadores que no están en el radar ahorita de la selección, pero para mí, y si Néstor Lorenzo nos escucha, hola Lorenzo, ¿cómo estás? Convóquelos. O por lo menos téngalos en cuenta porque son muy buenos jugando, sobre todo en el exterior. No están en un equipo que uno conozca, que sea deslumbrante, pero sí están siendo protagonistas en la Champions, en el torneo de clubes más importante del mundo. Nico, dime. Y otro que me hacía falta por mencionar, el jugador Juan Cabal también fue titular con la Juventus y jugó 75 minutos frente al Mónaco en la igualdad 0-0. Otro que se me está escapando, pero él también fue protagonista en esta última fecha de Champions League. Perfecto, gracias, señor Donado. Claro que sí, pues Richard Ríos todavía se sigue recuperando. Esperar que vuelva, porque lo necesitamos en buen nivel.
tanto en su equipo como en la selección. Luis Suárez, que pues si bien no marcó, pero sigue siendo protagonista, lo mantiene en los 90 minutos. Oiga, Yasser Asprilla, que pues si no la dimos, la vamos a mencionar, fue transferido al Galatasaray. Yasser Asprilla fue transferido al Galatasaray, para que lo mencionemos también. Hace unos días, el fin de semana pasado, se conoció la transferencia de Yasser, que pues claramente aún no juega con este equipo, pero va a ser compañero de Mauro Icardi, va a ser compañero del mismo Davinson Sánchez, compañero de Yilmaz, de Gundogan, de Leroy Sané, mejor dicho, compañero de varios jugadores importantes. Yasser Asprilla, que esperamos que para la fase de playoffs ya pueda estar con el Galatasaray. Pasó de España a Turquía, buscando también más protagonismo. El jugador Yasser Asprilla va a jugar con el Galatasaray, no lo habíamos mencionado, pero hay que tenerlo muy en cuenta, porque pues también es un colombiano que va a jugar a partir de la siguiente fase, pensaríamos nosotros, con el Galatasaray, la Champions League, que es la fase de playoffs, para entrar a los octavos de final. Pero bueno, hablando de octavos de final, querida audiencia, compañeros, hay una fase previa, que es la que se va a sortear, la fase de los equipos 9 al 24, que es la fase de los playoffs, es decir, la ronda previa para acceder a octavos de final. Es una ronda confusa, y de hecho detrás de micrófonos con el señor Donado lo hablábamos y decíamos, es un poco complejo de entender, pero vamos a explicárselos de la mejor manera para que ustedes lo entiendan, porque hay varios escenarios, varias cositas que se van a sortear en esta UEFA Champions League, y el señor Donado nos tiene el sorteo, que va a ser, mencionarlo, este próximo 30 de enero a las 6 de la mañana hora colombiana. Lo vamos a tener nosotros aquí, en vivo e indirecto, en Café y Fútbol, para que usted se conecte, madrugue con nosotros, mientras va al trabajo, mientras se alista, y conozcamos todos juntos la suerte de los equipos en la UEFA Champions League, en la parte de los playoffs. Pero el señor Donado nos va a contar rápidamente, Donado, qué pasa en esta fase, cómo se va a sortear, qué se tiene en cuenta, mejor dicho. De todos los detalles nos vas a contar, porque el sorteo va a ser muy llamativo y hay que tener muy en cuenta cómo va a ser este sorteo. Adelante. Bueno, Nico, aquí hay bastantes cosas por definir. Este sorteo no solo nos va a dar los cruces que vamos a poder ver en la fase de playoff, sino también los posibles rivales que van a tener los equipos que ya están instalados en los octavos de final. Si de pronto, creo que nosotros tenemos sí, ya te la proyecto una imagen para precisar más eso. Para resaltar también, pues hay cabezas de serie. Los que quedaron ubicados entre la posición 9 y 16 van a ser cabezas de serie para este sorteo. Equipos como el Real Madrid, el Inter de Milán, el Paris Saint-Germain, el Newcastle, la Juventus, el Atlético de Madrid, el Atalanta y el Leverkusen son los que van a gozar de esta posibilidad. Los demás que van a ser sorteados pues pueden quedar emparejados con estos equipos, pero también se va a tener en cuenta lo que fue el rendimiento de los clubes. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo más claro. Si de pronto me lo puedes agrandar un poquito, Nico, gracias. Acá encontramos que, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, que quedó 11, y el Newcastle, que quedó 12, puede enfrentar al Mónaco, que quedó en la posición 21, y al Karabaj, que quedó en la posición 22. ¿Y esto por qué? Porque lo que se decidió para estos cruces fue ubicarlos por rendimiento. Entonces notamos que el Mónaco y el Karabaj están aquí porque están jugando con los segundos equipos mejor posicionados después del Real Madrid y el Inter de Milán, ¿cierto? Y el hay Mónaco, que decir que hay cabezas de serie, ¿no? Exacto. Que ya los habíamos referenciado. Sí. Cabezas de serie 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16. Es decir, 8 equipos son cabezas de serie. Exactamente. Continuemos. Exactamente. Entonces acá para referenciar eso,
el Mónaco y el Karabakh, que son los segundos equipos que quedaron, por decirlo así de alguna manera, por encima del Bodo Glimt y el Benfica, que son los equipos que tuvieron, entre comillas, el peor rendimiento en la fase de liga. Por eso es que se van a enfrentar contra estos segundos dos mejores equipos que tuvieron el mejor rendimiento en la tabla, después del Real Madrid y el Inter. Y de esa manera es como se fueron dando los cruces, y es donde vamos a encontrar que se podría dar perfectamente un partido entre el Paris Saint-Germain y el Mónaco, o un Paris Saint-Germain y el Karabakh. Y estos equipos, del que pase, los pueden ubicar para jugar en octavos de final contra el Barcelona o contra el Chelsea, que es como lo vemos en el cuadro referenciado. Entonces, de esa manera es como se va a definir los cruces, tanto en los playoffs como los posibles rivales de los equipos que están en octavos de final. Perfecto, palabras más, palabras menos, ya lo mencionamos, 4 parejas de cabezas de serie, es decir, 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16, y 4 parejas que no son cabezas de serie, posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21, 22, 23 y 24. Palabras más, palabras menos, una vez se separan esos equipos, los equipos de cada pareja cabeza de serie se van a emparejar contra los clubes de cada pareja que no son cabezas de serie. Como lo vemos, los cabezas de serie aquí se representan con amarillo y los no cabezas de serie con un color como azulito. Básicamente, así los clubes 9 o 10 irán contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los 21 y 22, en este caso es lo que estamos viendo acá, y así sucesivamente. En estos cruces hay que mencionar que no va a haber restricción de ningún tipo, es decir, se pueden enfrentar equipos de la misma confederación, del mismo país, o se pueden enfrentar equipos que ya se han enfrentado antes en fase de grupos. Por eso hay un duelo, y es que el Real Madrid se puede volver a enfrentar con Benfica. En fase de liga. Los que ya se han enfrentado en fase de liga se pueden volver a enfrentar. Es decir, no hay ninguna restricción al respecto. Y los cruces van a ser ida y vuelta. Los equipos de cabeza de serie podrán definir la llave como local, es decir, empezar de visita y terminar de local. Y en principio cada club jugará un partido el martes y otro el miércoles, para que lo tengamos en cuenta y para que lo tengamos presente también. Los octavos de final, los equipos que están clasificados a los octavos de final van a esperar los resultados de estos playoffs y tendrán 4 posibles rivales que se van también a sortear. Es decir, primero, si no estoy mal donado, se sortean los cruces de playoffs. Y luego se sortean los equipos que ya están instalados en cuartos de final para ver cuál de esos cruces que ya quedaron va a salir su rival. Entonces, pongámosle que quede un cruce PSG Mónaco, por decirlo así. Después de ese cruce que se defina, póngale que quede el otro Newcastle Karabakh, pues se sortea de esos cruces. PSG Mónaco va a salir del rival de quién, del Barcelona o del Chelsea, y lo mismo el cruce del Newcastle Karabakh. De ahí va a salir el rival de Barcelona o Chelsea, dependiendo de ese sorteo, y así con todos, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, Donado, recordamos, sorteo este 30 de enero, 6 a.m. Lo vamos a tener nosotros en vivo y en directo aquí en nuestras pantallas de Café y Fútbol. Vamos a estar nosotros, básicamente nosotros tres, llevándoles a ustedes el sorteo, para que lo tengamos en cuenta y ver la suerte de los equipos. Hay duelos muy llamativos y se me cerró aquí el cuadro, pero les voy a mostrar rápidamente cómo pueden quedar. Si quieres, Donado, me ayudas a leer ahí cómo pueden quedar esos duelos, porque pues hay que leer el cuadro completico para que lo tengamos en cuenta. Ya leímos el primero, sigamos leyendo los demás duelos, cómo se podrían dar los cruces. Bueno, entonces la otra parte del cuadro, podemos ver que las cabezas de serie en este caso son la Juventus y el Atlético de Madrid, que cualquiera de estos dos equipos podría enfrentar al Brujas o al Galatasaray, cualquiera de los dos que le toque, y pues si ya pasan a la instancia de octavos de final, podrían enfrentar al Liverpool o al Tottenham, serían los equipos que podrían enfrentar. Después vemos aquí el Real Madrid con el Inter, que ya lo estábamos referenciando, pero podría enfrentar el Real Madrid nuevamente al Benfica, o quedar emparejado con el Bodo Glimt. Ya cuando pasen estos equipos podrían enfrentar o al Sporting de Lisboa
o al Manchester City. Del El mismo Real modo, Madrid está encontramos diciendo, perdóname, el Real Madrid debe estar diciendo la suerte no me sonríe porque puede volver a enfrentarse al Benfica, que ya le ganó y lo goleó. Y si pasa, le podría tocar el Manchester City con quien le toca casi todas las Champions. En todas las Champions recientes hemos visto un partido Real Madrid-Manchester City. Y se puede volver a dar. Entonces el Madrid debe estar diciendo, oiga, déjenme en paz, no mentira. Pero sí, el hecho de puede enfrentarse a rivales muy conocidos y que ya los ha enfrentado anteriormente. Sigamos, Donado. Bueno, de la misma manera, entonces encontramos al Atalanta de Leverkusen, que son los cabezas de serie en esta parte del cuadro, y podrían enfrentar o al Borussia Dortmund o al Olympiacos. Estos equipos, los que pasen, podrían estar emparejados ya en octavos de final con el Arsenal o el Bayern Múnich. Entonces eso para tener en cuenta. También mirando la perspectiva donde podríamos ver un clásico alemán como el Borussia Dortmund frente al Bayern Múnich, ¿no, Nico? Y sería un partido interesante en octavos de final. Y de hecho, el Borussia se puede enfrentar también aquí al Leverkusen y otro rival alemán para el Borussia Dortmund. Podría tener dos rivales de su mismo país en playoffs y en octavos de final si pasa. Exactamente. Bueno, acá en esta parte del cuadro es donde vemos acá al Paris Saint-Germain y el Newcastle con el Mónaco y el Karabaj. Acá lo muestran de esta manera porque pues podrían ser las dos partes del cuadro. Si de pronto quedan con el Barcelona o el Chelsea, eso ya lo definirán pues en qué parte del cuadro van a quedar los equipos, pero realmente acá es lo mismo que estábamos referenciando. Sí, y perfecto. Acá estamos viendo que se podrían ubicar enfrentamientos. ¿Cómo se podrían ubicar tanto en una parte del cuadro como en la otra? Perfecto, sí, se repite porque depende de cómo queden ubicados. Pueden ser parte, por ejemplo, supongamos que se da un duelo entre Mónaco y Newcastle, PSG Karabaj. Quedan ubicados en una parte de un cuadro y son, póngale que PSG Karabaj sea rival del Barcelona, quedan en una parte del cuadro. Póngale que Mónaco, Newcastle sean rivales del Chelsea, quedan, según el sorteo, quedan en el otro lado del cuadro. Por eso se da dos veces. Bueno, las fechas, los playoffs o 16avos de final, como lo mencionan, como también lo pueden llamar, se jugarían la ida el 17 y 18 de febrero, la vuelta el 24 y el 25 del mismo mes. Ahí ya conoceríamos, finalizando febrero, prácticamente casi que en un mes, poquito menos de un mes, pues quiénes son los que van a enfrentarse en octavos a los rivales que ya esperan en esta instancia. Los octavos de final, la ida podría ser el 10 y el 11 de marzo, la vuelta el 17 y el 18 del mismo mes. Los cuartos de final en abril ya se jugarían, la ida el 7 y el 8, y la vuelta el 14 y el 15 de abril. Las semifinales, la ida sería el 28 y el 29 de abril, la vuelta el 5 y el 6 de mayo, y la gran final será el sábado 30 de mayo en el Puskás Arena en Budapest, Hungría. 30 de mayo del 2026, porque recordemos que la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, así que tiene que acabar en mayo para pues ya dejar todo listo para el Mundial, para la Copa del Mundo. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Todo está servido para ver qué les depara los equipos, qué depara la suerte de estos conjuntos. Así que bueno, veremos entonces qué ocurre. Ya saben, próximo 30 de enero, 6 de la mañana, nosotros estaremos muy pendientes de llevarles el sorteo en vivo. Si se quieren conectar, madruguemos juntos. Madruguemos un día a la semana, no mentira. Yo sé que hay muchos de ustedes que madrugan bastante. Madruguemos esta vez juntos y veamos cómo les va a ir a los equipos. 6 de la mañana, será un sorteo interesante que les vamos a tener nosotros aquí en vivo e en directo en nuestras pantallas de Café y Fútbol. Por eso es importante que vayan y nos sigan en TikTok y en Instagram como @Café y Fútbol y en el piso FC, para que ustedes se enteren de cómo va a ser esto, de cómo se los vamos a llevar. Contenido exclusivo, muy atractivo y demás, con todas las novedades del mundo del deporte, en esta ocasión la Champions League. Así que vayan, síganos, en Instagram y TikTok, @Café y Fútbol y en el piso FC, y suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan del sorteo
de este viernes y que no se pierdan de absolutamente nada de lo que tenemos para ustedes. Tenemos mucho contenido, es año de Mundial, año de Champions, se van definiendo los equipos, las clasificaciones y demás, y todos se los tenemos en este gran programa, en este podcast que cada día sigue creciendo. Nosotros nos vamos despidiendo, querida audiencia, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden que estuvo Néstor Daniel Ruiz, Juan David Donado y este servidor que les habla y les agradece, Nicolás Navas, director de este gran proyecto. Recuerden también tomarse su café, madruguemos juntos este 30 de enero a las 6 de la mañana con un café. ¿Qué tal todos? El primer café del día sea viendo el sorteo todos juntos y reaccionando a lo que van a ser los enfrentamientos. Y con eso nos despedimos. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Nos vemos en un próximo episodio hablando más a detalle de todo el tema del fútbol, del mundo del fútbol, con muy buenos amigos y un café para acompañarnos. Que estén muy bien, feliz resto de día, tarde o noche y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.